El pasado. Un vasto océano de recuerdos y experiencias. Puede ser una carga pesada, una mochila llena de momentos que no podemos dejar atrás. Llevamos recuerdos, experiencias y emociones como si fueran tesoros y, a veces, cadenas. A veces estas cosas nos frenan, nos impiden avanzar, nos mantienen anclados en lo que ya no es. Esta es la lucha del apego al pasado. Nos aferramos a objetos, a momentos, a personas que ya no están. Nos aferramos a lo que fue, a lo que una vez nos hizo felices o nos causó dolor. Nos detenemos en lo que podría haber sido. Esto nos mantiene atrapados en un ciclo sin fin de «y sí». Nos impide vivir plenamente en el presente, nos roba la oportunidad de disfrutar el ahora. Nos impide abrazar el futuro, nos llena de dudas y miedos sobre lo que está por venir. Carl Jung, un renombrado psicólogo, nos ofrece su perspectiva. Sus ideas nos invitan a reflexionar. Sus enseñanzas pueden ayudarnos a liberarnos de las cadenas invisibles del pasado. Podemos aprender a sanar y crecer, a encontrar paz en el presente y esperanza en el futuro. En este video quiero compartirte las ideas de Jung, sus teorías sobre el inconsciente y la sombra. Veremos cómo se aplican a nuestras vidas, cómo podemos integrarlas para sanar nuestras heridas. Podemos usarlas para superar el control del pasado, para liberarnos y avanzar con confianza. Y así, dar un paso hacia un futuro más brillante, lleno de posibilidades y nuevas oportunidades. Jung habló de la sombra. Este concepto es una de las piedras angulares de su teoría psicológica. La sombra, según Jung, es una parte integral de nuestra psique. Este concepto es central en su obra. Jung creía que la sombra contiene todos los aspectos de nosotros mismos que preferimos no reconocer. La sombra representa nuestro yo oculto. Es la parte de nuestra personalidad que permanece en la oscuridad, fuera de la vista consciente. Contiene las partes de nosotros mismos que rechazamos o negamos. Estas pueden ser emociones, deseos o comportamientos que consideramos inaceptables. A menudo, estos son aspectos negativos. Sin embargo, no siempre es así. La sombra también puede contener cualidades positivas que hemos reprimido. Pueden ser dolorosos o vergonzosos. Los empujamos al inconsciente. Pero al hacerlo, también perdemos acceso a partes valiosas de nosotros mismos. Pero la sombra también guarda potencial. Dentro de ella, se encuentran nuestros deseos y talentos no realizados, esperando ser descubiertos. Contiene nuestros deseos y talentos no realizados. Al explorar nuestra sombra, podemos encontrar una fuente de creatividad y energía. Para sanar, debemos confrontar nuestra sombra. Este proceso puede ser desafiante, pero es esencial para nuestro bienestar emocional. Necesitamos reconocer estas partes ocultas. Esto puede ser incómodo. Sin embargo, al hacerlo, comenzamos a entendernos mejor. También es necesario para el crecimiento. Al enfrentar nuestra sombra, podemos superar nuestras limitaciones y crecer como individuos. Al integrar nuestra sombra, nos volvemos completos. Este proceso de integración nos permite vivir de manera más auténtica y plena. Podemos entonces avanzar con mayor autoconciencia y aceptación. La integración de la sombra es un viaje hacia la totalidad y la verdadera paz interior. Jung creía en la individuación. Este es el proceso de convertirnos en nuestro verdadero yo. Es un viaje de autodescubrimiento. Integramos todas las partes de nosotros mismos. Esto incluye nuestros aspectos conscientes e inconscientes. Se trata de aceptar quiénes somos. Aceptamos nuestras fortalezas y debilidades. Reconocemos nuestras experiencias pasadas. Nos han moldeado. La individuación es un proceso de toda la vida. Implica afrontar desafíos. Aprendemos de nuestros errores. Crecemos a partir de nuestras experiencias. A través de este viaje, nos volvemos más auténticos y plenos. Jung también introdujo el inconsciente colectivo. Este es una reserva compartida de experiencias. Conecta a todos los humanos. Contiene arquetipos y símbolos universales. Comprender este concepto puede ser reconfortante. Nos muestra que no estamos solos. Nuestras experiencias, incluso las dolorosas, son parte de una historia humana más grande. Esta comprensión puede aliviar el dolor del pasado. Nos ayuda a ver nuestras experiencias bajo una nueva luz. Nos convertimos en parte de algo más grande que nosotros mismos. Entonces,
¿Cómo superamos la atracción del pasado? Una herramienta poderosa es la atención plena. Esta es la práctica de estar presente. Nos enfocamos en el aquí y ahora. Prestamos atención a nuestros pensamientos y sentimientos. Los observamos sin juzgar. Esto nos permite desapegarnos de su control. Podemos entonces elegir cómo responder. La atención plena requiere práctica. Es como entrenar un músculo. Cuanto más lo hacemos, más fácil se vuelve. Con el tiempo, aprendemos a anclarnos en el momento presente. Encontramos paz y claridad. Nuestras emociones son poderosas. Pueden mantenernos atados al pasado. Podemos sentir ira, tristeza o arrepentimiento. Estas emociones pueden ser abrumadoras. Jung entendía la importancia de las emociones. Las veía como energía. Esta energía puede ser canalizada. Podemos aprender a manejar nuestras emociones eficazmente. Esto no significa reprimirlas. Se trata de reconocerlas. Podemos sentirlas plenamente sin dejar que nos controlen. La regulación emocional es clave para liberarnos del pasado. La reflexión es otra herramienta poderosa. Al mirar hacia atrás a nuestro pasado, podemos obtener perspectivas. Podemos identificar patrones en nuestros pensamientos y comportamientos. Escribir un diario puede ser útil. Nos permite procesar nuestras experiencias. Podemos explorar nuestras emociones en un espacio seguro. Esto puede conducir al autodescubrimiento y la sanación. La terapia también puede ser beneficiosa. Un terapeuta capacitado puede guiarnos. Puede ayudarnos a comprender nuestro pasado. Entonces podemos desarrollar mecanismos de afrontamiento más saludables. En esta sección final, reflexionamos sobre la importancia de vivir en el presente mientras nos preparamos para el futuro. El pasado puede proyectar una larga sombra. A veces, las experiencias y recuerdos del pasado pueden influir en nuestras decisiones y emociones actuales. Pero no tenemos que permanecer atados a él. Podemos liberarnos de las cadenas del pasado y avanzar hacia un futuro más prometedor. Al comprender las enseñanzas de Jung, podemos encontrar la libertad. Sus ideas nos ayudan a entendernos mejor y a superar nuestras limitaciones. Podemos abrazar el momento presente. La práctica de la atención plena y la meditación nos permite estar más conectados con el ahora. Podemos moldear un futuro lleno de esperanza y posibilidad. Cada día es una nueva oportunidad para crear la vida que deseamos. El viaje puede no ser fácil. Habrá desafíos y obstáculos en el camino, pero cada paso nos acerca a nuestras metas. Requiere coraje, autocompasión y paciencia. Es importante ser amables con nosotros mismos y reconocer nuestros esfuerzos. Recuerda, la sanación lleva tiempo. Como una flor que florece lentamente, nuestro crecimiento personal también necesita su propio ritmo. Sé amable contigo mismo en el camino. La autocompasión es clave para mantenernos motivados y resilientes. Busca apoyo cuando lo necesites. No estás solo. La conexión con los demás puede brindarnos fuerza y consuelo. Abraza la sabiduría de Carl Jung. Sus enseñanzas pueden ser una guía valiosa en nuestro camino hacia la autorrealización. Libérate del control del pasado. Abre la puerta a nuevas posibilidades y deja que la luz ilumine tu camino. Da un paso hacia un futuro más brillante. Cada decisión que tomamos hoy puede llevarnos a un mañana lleno de esperanza y alegría.